Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad, estamos hablando de la variedad de balística que existe hoy en día, la diversificación que hay en la munición y cómo esto afecta la decisión de las personas en elegir qué tipo de arma les conviene, por qué, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? O sea, hay muchísimas tipos de arma en todo el mundo que están precisamente diseñadas para cierto tipo de balas, pero no todas las armas, no todas las armas de fuego funcionan propiamente, aunque tengan, le digo, una tremenda variación. Y hoy en día, le comento, la balística es mucho más avanzada. O sea, los calibres 22 son mucho más fuertes, los calibres 25, 32, 380, que son calibres pequeños, son mucho más potentes, pero no son necesariamente los más recomendables para su defensa personal si usted pretende tener un arma que sea defensiva y que sea un poco más agresiva de lo que generalmente la gente espera. Y el problema es que mucha gente cree que una vez que tiene una pistola, no importa el calibre, con eso ya están seguros. Y yo le comento que hemos visto, hemos investigado y hemos visto muchos efectos de municiones a través de nuestra carrera en la que el calibre es relativamente pobre. No quiere decir eso que no sean efectivos en el sentido de que puedan causar daño, de que puedan dar trauma y eventualmente puedan causar la muerte. Simplemente le estoy diciendo que el efecto no va a ser inmediato. Y a veces, si alguien nos ataca violentamente, nosotros queremos parar la agresión lo más pronto posible, ¿no? Entonces es lo que estamos hablando de la variación. Y lo que hemos comentado muchísimo a través del tiempo es el 9 milímetros. El 9 milímetros fue creado en 1901 por George Luger, un austriaco, y que le creó, y de ahí es donde sale el 9 milímetros Luger, que mucha gente habla de 9 milímetros Luger. Y él inventó también la famosa pistola semiautomática Luger, una pistola posiblemente, como les comentaba anteriormente, preciosa. Y de ahí se fue, él fue exponiendo a través de distintas industrias la producción del 9 milímetros. Y increíblemente se la presentó ante todo a los ingleses. Muy temprano en la época, acuérdense que en la época del 1900 en adelante empezaron ya las grandes cuestiones bélicas, militares, y se empezaron a fabricar armas mucho más modernas. Eventualmente se le presentó aquí también en Estados Unidos, pero no tuvo el efecto porque en Estados Unidos aquí se utilizaba mucho el calibre 45. Pero sí funcionó, y hoy en día, aunque no lo crea, el 60-70% de la mayoría de las Fuerzas Armadas en el mundo, de la mayoría de los policías, de los departamentos de policía, usan la 9 milímetros como el arma ideal o la bala ideal, digamos, para su protección y para proteger a la sociedad. Y de las pistolas más conocidas que hemos visto, obviamente, está la Beretta 9 milímetros, que siempre la demostramos aquí. Es una de las que acá en Estados Unidos fue fabricada. El Beretta hizo un contrato muy especial con las Fuerzas Armadas y diseñó una 9 milímetros modelo 92 que le llaman la M9. Es exactamente igual, nomás que está un poco, el terminado es distinto, tiene un gatillo distinto, tiene algunas cosas que son muy superiores a la pistola comercial que usted ve en la calle, pero que funciona exactamente igual. Luego de la Beretta también encontramos la Glock, también de un austriaco, el señor Glock diseñó esta pistola allá por los años 80, y tuvimos la oportunidad nosotros de practicar mucho con las originales Glock que empezaron a llegar aquí a Estados Unidos, más o menos 86, 85, 86. Yo compré dos precisamente porque en esa época Glock nos estaba dando un precio muy especial a los policías, porque apenas estaba entrando en el mercado. Eso ya no existe hoy en día. En realidad sí existe un precio especial para la policía, pero el precio que pagamos en aquella época era bastante cómodo. Entonces yo compré dos Glocks modelo 17 9 milímetros, y lo que nos llamó la atención fueron varias cosas. Una, que la pistola era relativamente liviana, porque
digamos, la empuñadura, y mucho de la pistola era hecho de plástico, y la corredera y el cañón eran de acero, pero lo demás era liviano. Lo otro que atraía mucho de la Glock es que cargaba 17 tiros, 9 milímetros. Esa era una cosa, 17 balas, era una cosa muy... Lo mismo sucedía con la Beretta. La Beretta cargaba 16 balas, y entonces 15, una en el cargador y una arriba. La Glock cargaba 16 y una arriba, 17 balas. Y si usted traía varios cargadores, pues traía bastante munición para enfrentar. Muy reconocida mundialmente son las 9 milímetros hoy en día. Le digo, la Glock es indiscutiblemente una de las más populares, de las más famosas para el mundo militar, en el mundo de la seguridad civil, ya sea policial o guardaespaldas y demás, pero también para el público. O sea, aquí en Estados Unidos la Glock, que se ha hecho extremadamente popular, y la Glock eventualmente, esta era la original, digo, es una copia del modelo original. La Glock empezó a reducir, y hay varios modelos muchísimo más pequeños, incluso de cargadores directos con empuñaduras mucho más pequeñas, que son casi pistolas. ¿Se acuerda que lo que le comentaba? Pistolas de bolsillo, o sea, 9 milímetros pequeños. También la Glock ahora ya fabrica calibres más altos, pero como estamos hablando de la 9 milímetros, la 9 milímetros tiene, la Glock tiene varias pistolas muy pequeñitas. La calibre, particularmente el modelo 36, que es 9 milímetros, es más o menos de este tamaño, cortita, y que es muy fácil de portar encima. Muchas fuerzas especiales, muchos detectives la llevan porque es cómoda. Es una 9 milímetros pequeña, pero es controlable, y esa es una de las atracciones que tiene el 9 milímetros. El 9 milímetros, el calibre en general, es un calibre, le digo, en algunos países es prohibido porque únicamente lo pueden utilizar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, pero es un calibre universal, es un calibre controlable relativamente, es un calibre potente, o sea que una bala de 9 milímetros bien puesta en una posición tiene bastante potencia, bastante fuerza, mucho más que lo que habíamos hablado de la 32, la 25, la 22, obviamente. Entonces es muy buscada, muy reconocida, muchísima gente la prefiere, y es una bala que usted la puede encontrar en cualquier lugar, y en muchos lugares hoy en día, aunque no es muy barata, es accesible porque usted puede comprar parque de 9 milímetros para practicar en casi todos lados. O sea, es recomendable como calibre. Ahora, no piense que la 9 milímetros es sagrada, ¿no? Obviamente tiene sus limitaciones en el tamaño de la bala, en el efecto que la bala tiene a veces, pero lo que sí le puedo comentar es que hoy en día la 9 milímetros, en comparación a otras balas como la 45, como la digamos la 357, la 9 milímetros es bastante potente. La nueva munición y el nuevo tipo de balística, de bala, de diseño que se hace y de materiales, es mucho más efectiva que lo que originalmente nosotros pudimos experimentar allá por los años 80, cuando las 9 milímetros empezaron a ser populares. O sea, aquí en Estados Unidos les costó mucho cambiar la mentalidad, porque por años los departamentos de policía aquí en Estados Unidos preferían el revólver. El revólver era sagrado. Aquí, le digo, yo cuando comencé en la policía de Los Ángeles teníamos un 38 especial, una bala bastante buena, muy similar a la 9 milímetros, pero en aquella época el 38 especial era más potente que la 9 milímetros. O sea, la 9 milímetros es particularmente fabricada para el mercado americano. Pero por muchos años la policía de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Los Ángeles, Dallas, o sea, la mayoría traían revólver. Y costó un poco de tiempo, poco a poco se fue entrometiendo, y la 9 milímetros mucho más. Y con el avenimiento de la Glock, por lo liviano y por la cantidad de balas, se hizo muy popular la 9 milímetros. Después Smith & Wesson empezó, ellos tenían un modelo, el modelo 39, que fue usado por el servicio secreto por un tiempo. La empezaron a reducir la pistola porque como la bala es más pequeña pero bastante potente, le empezaron a reducir los tamaños, y eso atrajo mucho más gente, y eventualmente se la aceptó como parte del trabajo policial, y hoy en día usted en la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos ve
la 9 milímetros como la bala estándar y de las armas más populares que hay en este país. O sea, todavía hay gente que trae 45, ¿no? Todavía hay gente que trae un 357, no el Magnum, es una bala diseñada 357 para la Sig Sauer, que ya voy a hablar de ella, que es mucho más potente obviamente que la 9 milímetros, mucho más ruidosa, mucho más recobea un poco, mucho más fuerte, es mucho más difícil controlarla, sobre todo para personas menudas, para personas que no tienen manos fuertes y grandes, es un poco complicada de tirar con esa, no tanto así con la 9 milímetros. Es más, muchos departamentos han variado y han ido de la 9 milímetros, han pasado a la 357, han pasado al calibre 10 milímetros, es un calibre muy extraño, muy especial que fue ideado para el FBI, nunca funcionó, pero han ido bajando y diciendo muchos por la balística que hoy en día existe, que ya se ha perfeccionado con las computadoras, con la nueva tecnología digital, hoy las balas son mucho más efectivas y la 9 milímetros hoy en día se aproxima muchísimo a las balas grandes de gran calibre de más velocidad. Esto les da a ustedes una idea, amigos, le digo, de qué tipo de arma pueden portar. De la 22 a la 380 en la mayoría de los países no es un gran drama portar esa arma. Ya de la 380 hacia arriba, que sería la 9 milímetros, ya hay muchas restricciones. En algunos países no se permite ninguno, pero en algunos sí se le permite traer hasta la 380, pero no la 9 milímetros hacia arriba. Los delincuentes obviamente traen cualquier calibre porque ellos estas reglas no le aceptan. Pero básicamente lo que le he estado explicando en las últimas videos es la diferencia entre un calibre pequeño a un calibre ya más serio. El 9 milímetros ya empieza a bordear en una arma ya mucho más poderosa, mucho más recomendable. Ahora ya le voy a ir contando cuáles son de las... Voy a hablar todavía uno o dos capítulos más sobre unas balas un poco más potentes, más fuertes, cuáles son lo que la favorecen y cuáles son lo que en realidad mucha gente no quiere saber nada con ellas. Pero esto es en otro video. Amigos, amigas, los invito a que hagan comentarios, los invito a que hagan preguntas, los invito a que nos cuenten sus historias si tienen alguna, porque siempre eso es interesante para compartirlo. Y los invito a que nos veamos en el próximo video. Cuídense mucho.